Ya que vamos a hablar de los mecanismos de regulación de la actividad enzimática. ¿Y por qué tenemos que hablar de cuál es el objetivo de hablar de los mecanismos de regulación enzimática? Porque la forma como regulamos las rutas metabólicas es a través de las enzimas. Y cuando hablamos de regular rutas enzimáticas, nos estamos refiriendo ¿a qué? A que la ruta enzimática, que vamos a empezar a ver en unas 2 semanas, vaya más rápido o vaya más lento. Eso depende de qué, de algo que les dije que no se les puede olvidar, y es que el ambiente celular es cambiante, ¿sí? Y cambia sin previo aviso, y la célula se tiene que adaptar a esas condiciones cambiantes del medio. En ese contexto es que estamos. Entonces hay que entender cómo es que hace la célula para hacer que una enzima trabaje más rápido, y entonces por ende si esa enzima trabaja más rápido, la ruta metabólica va a andar más rápido y le va a poder a la célula solucionar el problema de adaptarse a esa condición que ha cambiado en el medio ambiente en el cual se encuentra. O por el contrario, por la nueva condición hay una ruta metabólica que ya no es necesario hacerla. Entonces esa ruta metabólica que ya no es necesaria hacerla, entonces ¿qué se hace? Se inhibe. ¿Por qué? Es gasto energético para la célula innecesario. ¿Sí? Cuando uno está en la casa y está la luz de la sala, la luz de la cocina, la luz de los cuartos encendida, y usted está en el estudio. Entonces, ¿para qué tienen las otras luces encendidas? Es un gasto innecesario de energía, ¿no? Pero hay que apagar esa luz. Eso más o menos hace la célula. Cuando hay una ruta metabólica que ya no la necesita usar por ese momento, porque la condición del medio le dicta eso, entonces apaga esa ruta, o sea, se inhibe. ¿Cómo hace la célula también para ahorrar energía en ese proceso? Pues si una ruta metabólica involucra 10 enzimas, 8, 6, pues no es necesario regular cada una de esas 10 enzimas. Cuando digo regular, sea activar o sea inhibir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se inhibe o se activa a una sola, que si esa empieza a funcionar más rápido, las otras, como van a tener más sustrato, pues obviamente también van a funcionar más rápido. O si esa se inhibe, pues las otras no van a tener sustrato, y entonces ¿qué van a hacer? Van a funcionar lento. ¿Listo? Entonces, de esa manera. Y eso es un ahorro energético para la célula. Ok, entonces en ese contexto quiero que miren esto, que les voy a explicar, porque siempre partimos del contexto general, ¿sí? Y lógicamente nos vamos a meter en detallitos, porque pues, las cosas hay que entenderlas como suceden para tener claridad, ¿sí? Entonces lógicamente nos metemos en los detalles, pero hay gente que no le gustan los detalles, que le gusta que le digan el concepto general y ya, y avancemos. Los detalles no me interesan. El problema es que en medicina, ¿qué creen? Los detalles son fundamentales. Entonces, ustedes van a donde un médico y le dicen al médico: doctor, lo que pasa es que tengo fiebre. Y entonces el médico les dice: ah, sí, la fiebre es un aumento de la temperatura corporal. Y entonces ustedes le dicen: doctor, ¿y cuál puede ser la causa? Esos son los detalles. El médico dice: no sé, pues, son muchas causas. No sé, virus, bacterias, ¿no? Sí, doctor, pero lo que pasa es que yo no he estado en contacto con bacterias, no, entonces, ¿qué puede ser? ¿No? Se queda en la generalidad, pues ustedes salen de ahí contentos. ¿Me hago entender? Entonces, ustedes tienen que manejar los detalles, no el detalle pues que el positrón este de acá fue el que se movió, no, pues tampoco hasta allá, pero sí la fundamentación teórica de los procesos, los conceptos. Si quieren ser buenos médicos. Ah, no, si quieren ser malos médicos, pues no. Eso se va pasando así, ¿no es cierto? Allá a los tumbos,
y termina tratándose. Entonces eso ya depende de quién, de cada persona, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cuáles son los mecanismos de regulación? Las enzimas, y no solamente las enzimas, sino en general las proteínas, porque no solamente se regula la actividad de las enzimas, sino de muchas otras proteínas, se regula la actividad de proteínas transportadoras. Transportadores a través de membranas, transportadores en sangre, como la hemoglobina, ¿sí? Transportadores de electrones, como vamos a ver, también se regula. También se regula la actividad de receptores. En fisiología van a hablar de muchos receptores, y esos receptores también se regula la actividad. ¿Por qué? Por la misma razón que les estoy diciendo. Porque el ambiente celular interno y externo es cambiante. No siempre estamos en la misma situación. Entonces hay que, por ejemplo, se está arreglando el cabello, entonces cuando ella se arregla el cabello, hay cambio del ambiente. Porque entonces el brazo que lo tenía quieto, ¿ahora qué tiene que hacer? Entonces tiene que hacer un movimiento, y para hacer ese movimiento necesita que unas proteínas se muevan allá, porque si no, sobre cosas tan cotidianas ustedes pueden observar eso, de que el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso. Entonces la célula puede regular directamente la actividad enzimática sobre la proteína, directamente. ¿Cómo lo puede hacer? El menos común es el control del sitio activo mediante inhibidores competitivos. Ese es el menos común porque no son muchas las enzimas que lo hacen, porque además hay una condición ahí, es que la enzima tiene que ser monomérica. ¿Qué quiere decir monomérica? Tener una sola subunidad, una sola estructura terciaria, ¿no? Pero hay algunas enzimas que se regulan así. Por ejemplo, una que vamos a ver en la próxima semana, que se llama la hexoquinasa. La hexoquinasa, ella lo que hace es agarrar glucosa y ATP. Y coge al ATP y le quita el tercer fosfato y se lo pone a la glucosa, y entonces la glucosa sale como glucosa 6-fosfato. ¿Listo? Y ella hace eso y hace eso, entonces va aumentando y aumentando y aumentando y aumentando la glucosa 6-fosfato, hasta que llega un momento en que hay tanta glucosa 6-fosfato que ¿cuál es la diferencia estructural entre la glucosa y la glucosa 6-fosfato? El fosfato. Y entonces el resto es igualita. Entonces se puede esa glucosa 6-fosfato meter al sitio activo por error, porque se parece a la glucosa y entonces se inhibe la hexoquinasa. Y eso es inhibición competitiva. No es el más común de los mecanismos de regulación. Tenemos este otro, que es el alosterismo. Ese mecanismo es el mecanismo más importante de la regulación de la actividad proteica. Proteica, miren que no les estoy diciendo de enzimas, sino de proteínas. Receptores, transportadores, enzimas se regulan por alosterismo, es el principal mecanismo. Ahorita vamos a verlo en detalle. O hay otro mecanismo de regulación directa que es la modificación covalente. ¿De qué se trata la modificación covalente? Pegarle covalentemente un grupo funcional a una enzima. Un grupo metilo, un grupo acetilo, un grupo formilo, un grupo fosfato, diferentes grupos se ponen. De tal manera que cuando a la enzima o proteína, porque ese también aplica para todas las proteínas, se le pegue ese grupo, entonces eso le genera un cambio conformacional que hace que la proteína se active o en algunos casos se inhibe. ¿Listo? Si la proteína se activó y al cabo de un tiempo ya la necesitamos otra vez inactiva porque cambió la condición, entonces ¿qué hay que hacer ahora? Quitarle ese grupo. ¿Sí? Tiene que venir otra enzima. Entonces aquí ¿qué necesitamos? Como se pega covalentemente, se necesita una enzima que pegue el grupo y una enzima que quite el grupo cuando sea necesario. Entonces es el típico caso de la regulación por fosforilación, que dentro de los grupos de modificación covalente es tal vez el más común, la regulación por fosforilación.
Entonces, hay enzimas que, o proteínas, perdón, porque no aplica solamente en enzimas, que si le pegamos un grupo fosfato, le genera un cambio conformacional que las activa. ¿Sí? Y hay enzimas o proteínas que si al contrario le quitamos ese grupo fosfato, hay un cambio conformacional que las inhibe. Y eso lo van a ver en biología celular, lo van a ver en fisiología, en neuro, en todas partes van a hablar de esa modificación todavía. Es el segundo mecanismo más importante de regulación de la actividad proteica. Entonces, para ilustrárselos mejor, ¿sí? Si tenemos que en este momentico tenemos que estar utilizando el glucógeno que está almacenado en el hígado para poder estar funcionando, ya pasaron 2 o 3 horas después del almuerzo, entonces ya echamos mano a lo que guardamos. Entonces en este momentico, si vamos a sacar glucógeno, hay que activar una enzima que se encarga de hacer eso que se llama glucógeno fosforilasa. ¿Cómo se activa la glucógeno fosforilasa? Poniéndole un fosfato. ¿Listo? Entonces hay una enzima especializada que cuando le damos el proceso se la explico, que le pone ese fosfato. Y entonces la glucógeno fosforilasa arranca a romper glucógeno y liberar glucosa. Y eso está sucediendo en el citoplasma del hepatocito. Pero resulta que en el mismo citoplasma está otra enzima que se llama glucógeno sintasa. ¿Y la glucógeno sintasa qué hace? Agarra glucosa y la convierte en glucógeno. Corre las glucosas y las va uniendo y va haciendo glucógeno. Entonces imaginen ustedes que la glucógeno fosforilasa empieza a hacer un trabajo, ir rompiendo glucógeno y liberando glucosas. Y la sintasa también haga su trabajo, ir cogiendo glucosas y armando glucógeno. Entonces terminamos haciendo el juego del bobo, ¿no es cierto? Una lo rompe, la otra lo arma, no hacemos nada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le pone el fosfato a la glucógeno fosforilasa y también se le pone fosfato a la glucógeno sintasa. ¿Quién dice eso? Una hormona, que es el segundo mecanismo de regulación, a través de hormonas. ¿Sí? Las hormonas inciden en la regulación directa. Entonces, de tal manera que la fosforilasa con fosfato es activa, mientras que la sintasa con fosfato es inactiva. Entonces, de esa manera nos aseguramos, ¿sí?, que cuando una está funcionando, la otra no lo esté haciendo. Entonces, ¿quién hace eso? Las hormonas inducen esas modificaciones covalentes. ¿Sí? Entonces, ¿quién, si nos medimos en sangre ahorita de las hormonas que tienen que ver con regulación de glucosa en sangre, medimos los niveles, vamos a encontrar que tenemos altos niveles de glucagón. El glucagón activa el rompimiento del glucógeno, al cual le llamamos glucogenólisis. Todo lo que ustedes oigan que termina en lisis es porque algo se está rompiendo. Algo se está rompiendo. Mientras que a la biosíntesis del glucógeno la llamamos glucogenogénesis. ¿Sí? El génesis de la Biblia, ¿qué describe? ¿Ah? La creación. Entonces todo lo que termina en génesis es que se está creando algo. Lean la Biblia de vez en cuando. ¿No es cierto? ¿Por qué? Está creando algo. Entonces, eso para que lo vayan teniendo ahí. Claro, ¿no? Entonces, la regulación hormonal actúa sobre estos mecanismos. Entonces, una hormona puede hacer que se active una ruta o que se inhiba otra o viceversa. Y tenemos la regulación genética, que es, bueno, necesitamos hacer mucha glucólisis. Y entonces, si necesitamos hacer mucha glucólisis, necesitamos mucha cantidad de las enzimas de la glicólisis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que producirlas. ¿Y cómo se producen? Pues hay que ir al genoma, hacer la transcripción del gen de la hexoquinasa, por ejemplo, y que se hagan muchos RNA mensajeros que codifican para hexoquinasa. Ese RNA mensajero va al ribosoma, el ribosoma lo lee y empieza a hacer las moléculas de hexoquinasa y sale mucha hexoquinasa. Si hay mucha enzima, pues lógicamente la ruta metabólica va a andar más rápido. Al contrario, necesitamos que esa ruta metabólica ya no funcione porque la condición medioambiental así lo establece. Entonces, ¿qué hay que hacer? Inhibir la transcripción de esos genes
¿sí? Y puede que no haya traducción. Eso es la regulación genética. ¿Listo? De esos mecanismos, pues cuando vean molecular van a hablar bastante. O sea que en sí es una regulación de la transcripción de ADN. De la regulación de la transcripción de ADN para pues, genes específicos de ciertas enzimas que estamos necesitando o no. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hablar del alosterismo. Entonces, en el alosterismo, ¿qué sucede? Voy a hacerlo primero con tablero y ahorita les quitamos las diapositivas. Bueno, entonces, cuando empezaron a aparecer cinéticas de enzimas que no daban hipérboles, acuérdense que la cinética, la gráfica, es el resultado de ¿qué? Es el resultado de un experimento. ¿Sí? Y como lo hicimos acá, los tubitos y todas las cosas, en el laboratorio que vamos a hacer de enzimas, pues vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, cuando la cinética de las enzimas no daba una hipérbole, ¿sí? Aquí tenemos una cinética, donde aquí tenemos concentración de sustrato, aquí vamos a tener velocidades iniciales, y entonces en el modelo de Michaeli nos daba, las que se ajustan al modelo de Michaeli nos dan una hipérbole, es decir, lo estamos corriente, ¿no es cierto? Resulta que empezaron a aparecer cinéticas de enzimas que daban era una sigmoide. ¿Sí? Entonces, eso ya no se podía ajustar al modelo de Michaelis-Menten, ¿no? Entonces, pues hubo que pensar en otros modelos. Apareció entonces el señor Monod con Wyman y Changuet a tratar de dilucidar eso. Monod, ya Monod, era un bioquímico francés muy bueno, dejó bastantes cosas interesantes, murió por ahí en 1971 en una leucemia, pero alcanzó a dejar pues, varias cosas que ustedes van a utilizar en medicina. Por ejemplo, cuando estén en micro, que si hay algo que les va a comer es la microbiología, que la mayoría de las enfermedades que tenemos son infecciosas. Entonces, por ejemplo, le debemos la curva de crecimiento bacteriana, nos dilucidó eso y entonces nos permitió entender cómo es que una bacteria, después de que entra al organismo, termina generando estructural. Listo. Entonces, él, para explicar esto, acuñó un término que es el término alostérico o alosterismo. Alosterismo en griego quiere decir cambio de forma. Entonces lo que dijo Monod fue lo siguiente: para poder explicar esto, esta cinética, que esto, vuelvo y repito, es experimental. Entonces el modelo es lo que él piensa. No, definitivamente aquí la proteína tiene que estar en dos estados. Un estado lento para catalizar, por eso me da así, y luego ese estado sufre un cambio a otro estado conformacional que es muy bueno catalizando. Eso se puede decir de la curva. Se pueden decir muchas cosas más, pero eso que les estoy diciendo
Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo, ¿no es cierto? Entonces, hay unas, digamos, características de las enzimas alostéricas. ¿Cuál es la primera característica? Las enzimas alostéricas son multiméricas. ¿Qué quiere decir multiméricas? Que están hechas de más de una subunidad. O sea, no es una sola cadena polipeptídica, sino más de una. Y cuando digo más de una, es dos o más. Entonces vamos a tener enzimas alostéricas diméricas, enzimas alostéricas triméricas, tetraméricas, pentaméricas, hexaméricas y en general. ¿Ok? Esas subunidades pueden ser iguales o pueden ser diferentes. ¿Listo? La otra cosa que dijo Monod, y es que las enzimas alostéricas, ¿sí?, exhiben un fenómeno que se llama cooperatividad. ¿Qué es la cooperatividad? ¿Sí? Entonces les ha tocado la fiesta de fin de semana, el cumpleaños de fulanito, y entonces es en la discoteca tal. Y se van a la discoteca tal, allá bailan, saltan toda la noche y al final hay que pagar la cuenta. ¿No? Entonces, ¿cómo hacen para pagar la cuenta? ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? La típica vaca, ¿no es cierto? Eso es cooperatividad. ¿Sí? Van facilitando las cosas. Bueno, en una enzima, ¿cómo se ve eso? Si tenemos una enzima que tenga 4 subunidades iguales de una proteína, o pueden ser diferentes iguales. Entonces, digamos que el sustrato, ya tienen aquí sus sitios de unión del sustrato, que son estos triangulitos. Entonces viene el sustrato y se une a esta primera subunidad. Aquí se unió el sustrato con un grado de dificultad 10. ¿Okay? 10. 10 es cualquier número. Listo. Resulta que cuando el sustrato se pega aquí, ¿sí?, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a ocurrir un cambio conformacional en la proteína, obviamente, porque se le pega el sustrato con nuevos contactos. Entonces, ese cambio conformacional que da en esta se traduce acá, o sea, cuando están en contacto, le pegan. ¿Estamos? Entonces, así entra el cambio conformacional. Pero esta de acá también lo siente, esta menos, ¿por qué? Porque no está en contacto directo con esta, pero sí le llegan los cambios que se van a decir en la sustancia. ¿Listo? Eso facilita que aquí en la segunda subunidad, ojo, es el mismo sustrato, ¿no? En la segunda subunidad ya el sustrato se pegue, pero con un grado de dificultad 8. Vuelvo y repito, 8 es cualquier número. Solamente para representar que en la segunda se pegó más fácil. ¿Listo? Esa unión del sustrato allí genera un cambio conformacional que lo va a sentir esta, pero esta ya tiene sustrato. Esta lo va a sentir y esta también indirectamente. Hace que el sitio tipo de esta se organice de tal forma que va a pegarse el sustrato con un grado de dificultad 6. Puede haber puesto 5, 4, no importa. ¿Listo? O sea, más fácil. Y ya esta de acá, pues, sufrió todos los cambios conformacionales de las otras, entonces acá el sustrato se une con un grado de dificultad 4, como el pone. ¿Estamos? Los números no les pongan cuidado, los números es simplemente para representar que cada momento es más fácil. A eso se le llama cooperatividad. Y como está facilitando la unión del sustrato, le vamos a llamar cooperatividad positiva. ¿Listo? Pero también existe la negativa. Entonces, ¿cómo es la negativa? No, miren. Aquí no hay sustrato. Tampoco. Entonces llegó el sustrato aquí
y se unió con un grado de dificultad 10. Generó los cambios conformacionales y resulta que el sustrato acá se une con un grado de dificultad 18. Entonces en vez de facilitarle la cosa, se la complicó. Y los cambios estructurales en estas dos afectaron a estas de acá abajo, y en esta se une con un grado de dificultad 26, y en esta de acá, bien difícil, 34. Vuelvo y repito, los números no tienen relevancia. Lo que quiero que tengan claro es que a medida que se va uniendo el sustrato en una subunidad, lo va haciendo más difícil para las otras subunidades. A eso le vamos a llamar cooperatividad negativa. ¿Listo? La mayoría de las enzimas que vamos a ver exhiben el fenómeno de cooperatividad positiva, pero hay unos cuantos casos, ¿sí?, de cooperatividad negativa. Ahora, la otra cosa que tienen que tener aquí ustedes presentes es que esta cooperatividad aquí, miren, un sitio activo está facilitando o complicando la unión en otro sitio activo, o sea, en otro sitio igual, porque estos sitios activos son iguales. ¿Estamos? Y el sustrato pues obviamente es el mismo. Entonces, a eso es lo que vamos a llamarle efecto homotrópico. O sea, que la cooperatividad puede ser homotrópica o heterotrópica. Homo, ¿qué es? Igual. Trópico de tropismo. ¿Sí? Entonces, movimiento, tropismo por algo, ¿cierto? Entonces, la unión en sitio activo, si es cooperatividad positiva, facilita la unión en un sitio igual, o sea, sitio activo, y en otro sitio igual, o sea, sitio activo, y en otro sitio igual, o sea, sitio activo. Por eso es efecto homotrópico. ¿Listo? Ténganlo ahí que ya ahorita les voy a explicar el otro. Ese efecto homotrópico puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo de la cooperatividad, porque el efecto homotrópico es básicamente la cooperatividad. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, una de las características que describimos que tienen las enzimas alostéricas es que se puede unir un ligando diferente al sustrato. Obviamente, en un lugar un sitio diferente llamado sitio alostérico. ¿Listo? Entonces la enzima, además de tener el sitio activo, tiene otro sitio que se llama sitio alostérico. Por lo general, el sitio alostérico se encuentra entre las subunidades o en subunidades diferentes, aparte de lo que se llama regulatorio. Entonces, aquí puede estar ese sitio alostérico. Es muy común encontrarlo. Entonces, esas líneas verdes representan el sitio alostérico. Entonces, aquí necesito que pongan mucha atención. Al sitio alostérico se le va a unir un ligando, o sea, ¿un ligando qué es? Una molécula. Diferente al sustrato. Diferente al sustrato. Y ese ligando le vamos a llamar un modulador. O efector, si lo quieren llamar. Es lo mismo. En este caso, esas dos palabras son sinónimas. Porque ese ligando lo que va a hacer es que le genera un cambio conformacional a la enzima que la activa. O sea, le pone a trabajar más rápidamente, o sea, a transformar sustrato más rápidamente a producto. ¿Sí? Entonces la activa. Entonces, si el ligando activa la enzima, le vamos a llamar, ahí viene como activador alostérico. ¿Listo? Pero si el ligando lo que hace es al contrario, se pega en el sitio alostérico y lo que genera es un cambio conformacional que haga la enzima más lenta, entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Inhibidor alostérico. ¿Cómo nos damos cuenta de si la enzima se volvió más rápida o más lenta?
¿Cómo nos daríamos cuenta? Haciéndola cinética. Si la enzima se volvió más rápida, entonces la curva se desplaza hacia la izquierda, la curva de la cinética. Si la enzima se volvió más lenta, entonces la curva se nos desplaza hacia la derecha, porque acá que va concentración de sustrato. Entonces, con la cinética. Y en la cinética, ¿qué es lo que estamos midiendo básicamente? La velocidad con la cual la enzima convierte sustrato a producto. Eso es lo que estamos midiendo en la cinética básicamente. ¿Sí? O sea que el efector alostérico que se está uniendo al sitio alostérico está teniendo efecto ¿sobre qué? Sobre el sitio activo. Y sitio alostérico es diferente a sitio activo. Y entonces ahí también se da el fenómeno de cooperatividad, que aquí lo vamos a llamar efecto heterotrópico. Entonces, efecto hetero de diferente trópico. Entonces, el ligando alostérico genera un cambio conformacional que hace que la enzima se vuelva más o menos afín por el sustrato, que son sitios diferentes, entonces por eso el hetero. Entonces, si se vuelve más afín por el sustrato, entonces el ligando alostérico es un activador alostérico. Si se vuelve menos afín por el sustrato, entonces el ligando alostérico es un inhibidor alostérico. ¿Sí o no, Laura? ¿Qué no quedó claro? Si no entienden algo de esto, díganme. Entonces ten presente que homo, ¿qué quiere decir? Igual. Entonces ustedes cuatro son gemelos. Ustedes cuatro son gemelos, o sea, son idénticos. ¿Listo? Entonces tienen la mano derecha es el sitio activo. ¿Listo? Y entonces a la mano derecha yo le voy a dar a él, recuerden que los cuatro son iguales, un marcador. Cuando él recibe el marcador, pégale un codazo allá a ella. Y entonces ella siente el cambio y ella también lo... Exacto. Entonces usted va a recibir el marcador más fácil. Y entonces usted va a recibir el marcador más fácil y apenas tengo 3 marcadores. Y entonces, ¿estamos? Sitio activo está facilitando la unión en sitio activo, en sitio activo, en sitio activo, y los 4 sitios activos son iguales, por eso es efecto homotrópico. El trópico se refiere a tropismo por. Tropismo es movimiento hacia algún lado. ¿Se queda claro? Entonces el efecto homotrópico. Ahora, ¿qué es el efecto? Sí, el homotrópico se puede dar en sitios iguales. Cuando sitio activo facilita la unión en sitio activo. O cuando sitio alostérico facilita la unión en sitio alostérico. Sitios iguales. Homotrópico es en sitios iguales. ¿Eso se basa en la cooperatividad? Claro, claro que se basa en la cooperatividad. De hecho, es cooperatividad, ¿no es cierto? Ahora, ¿el heterotrópico qué es? El heterotrópico es el sitio alostérico, mírenlo acá en el dibujito. ¿Es diferente del sitio activo o no? Pero cuando se une aquí, si un efector positivo, o sea, un activador, se pega aquí y genera cambio conformacional para que el sustrato se pegue fácilmente acá. ¿Estamos? O sea, sitios diferentes. ¿Está? Uno facilitando la unión en un sitio diferente. Por eso decimos que es un efecto heterotrópico. ¿Listo? Entonces, efecto homotrópico, cuando la unión del ligando a un sitio facilita la unión del ligando a sitios iguales. ¿Listo? ¿Cómo? Y efecto heterotrópico, cuando la unión del ligando a un sitio facilita la unión a sitios diferentes. ¿Listo? ¿Estamos o no? Ok, perfecto. Entonces, esos dos efectos que son, y como dice María José, son cooperatividad, claro, eso es cooperatividad. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con las enzimas alostéricas? Para explicar
esto. Entonces Monod, que fue el que acuñó el término y el que primero describió las enzimas alostéricas, eso fue en 1965, pues él planteó un modelo, ¿sí? En ese año y sacó Nature con ese modelo de el alosterismo, muy famoso el artículo, ¿sí? Porque realmente resolvía algo que estaba devanando los ecos de mucha gente. Porque, ¿cómo explico esa gráfica sigmoide, ¿no es cierto?, para la cinética de una enzima? Entonces, surgió, Monod planteó su modelo. Y se llama el modelo de Monod, Wyman-Changue, o sea, el MWC. Es decir, Monod, Jack Monod, James Wyman y Arthur Changue. Esos fueron los tres individuos que trabajaron en eso. ¿Listo? A ese modelo, lo que dijo Monod, pónganle que va la gráfica y voy a hacerlo aquí. Entonces, ¿qué dijo? Teniendo en cuenta estas cosas que las había planteado él mismo inicialmente, dijo: la enzima en ausencia de ligandos, o sea, sin efector alostérico, o sea, inhibidor o activador, y sin sustrato, se encuentra en un equilibrio entre dos estados conformacionales, dijo Monod. Es el modelo, acuérdense que es el modelo para explicar lo experimental que es la gráfica. ¿Listo? Entonces digo, esos dos estados, si en la enzima, pues vamos a utilizar una tetramédica, esos dos estados, uno va a ser muy rígido, ¿sí?, con poca afinidad por el sustrato. No, KM alta. KM alta, o sea, afinidad baja. ¿Sí? Tiene poca afinidad por el sustrato, ese estado. Y entonces dijo, la enzima está como tensa. ¿Te imaginas los franceses, pues, que son así como tan musicales? ¿No es cierto? La enzima está como tensa. Entonces la llamó estado T. La enzima estaba en estado T, pero tenía la capacidad de unir el sustrato y transformarlo a producto, por más tensa que estuviera. Y ese estado está en equilibrio con un estado de la enzima, un estado conformacional, ¿sí?, donde la enzima está más flexible, más relajada. Y entonces él a ese otro estado lo llamó el estado R. Y resulta que como la enzima estaba más flexible, más relajada, sin querer decir que el estado T no es flexible, pues las proteínas son flexibles, entonces esa enzima en estado R tenía mayor afinidad por el sustrato, o sea que ¿cómo era la KM? KM. ¿Listo? Estamos en ausencia de ligandos, ¿ok? Y entonces cuando está así, ¿qué sucede? Esos dos estados están en equilibrio. ¿Listo? Y el equilibrio está así, miren. Desplazado hacia el estado T. O sea, ¿qué quiere decir eso? La mayoría de moléculas de la enzima están en forma T cuando no hay ligandos. ¿Listo? Que sería, estamos aquí de la luz. Y entonces luego empezamos a echar ligandos. Puede ser el ligando del sitio activo o el ligando del sitio alostérico. Con cualquiera de los dos se da lo mismo. Entonces, pero pues ¿cómo lo podemos evidenciar? Pues con el ligando del sitio activo, obviamente. Entonces empezamos a echar sustrato y se empieza a dar el fenómeno de cooperatividad y el efecto homotrópico. Entonces miren que la cinética va aumentando. Mira, la concentración de sustrato va aumentando la velocidad, pero muy poquito. ¿Por qué?
Porque a estas concentraciones de sustrato bajitas, ¿quién predomina? El estado T, que le cuesta agarrar el sustrato, por ende, obtener producto va a ser difícil. Pero va a llegar un momento en el cual, si miráramos una sola molécula de enzima, vamos a mirar una sola molécula de enzima. Entonces resulta que a esta molécula de enzima le llegó sustrato, ahí a esa subunidad. Resulta que cuando a esa subunidad le llega sustrato, plantea Monod en su modelo, esa subunidad, las otras tres no tienen, como está allí, le dice a las otras, pues yo ya conseguí sustrato. Y me voy para R, pero no me voy sola, me las llevo a ustedes. ¿No? Y alegan y dicen, no, pero ¿cómo así? Me las llevo a ustedes. Entonces terminan poniéndose de acuerdo. O sea, se le llama por eso modelo concertado. Entonces, con una sola subunidad que reciba sustrato, eso hace que todas las demás se vayan también a R, así no tengan sustrato. Por eso es modelo concertado. Entonces va a ser un cambio ¿en qué? ¿A qué nivel estructural? A nivel de estructura cuaternaria. ¿Sí? Y eso por eso también se le llama el modelo del todo o nada. O estamos en T o estamos en R, pero que en T, R, que no, que la zona gris, que no. O en T o en R, el modelo concertado o de todo o nada. ¿Listo? Entonces plantea la existencia de dos estados T y R. Obviamente, Monod, para poder explicar esto, pues es la concepción teórica lo que le estoy dando, ¿no es cierto? Obviamente, él tuvo que hacer toda la disertación matemática. Para eso fue que llamó a James Weismann, ese era el matemático del grupo, que fue el que hizo las ecuaciones, y llegó a la ecuación de Monod, que no se las voy a derivar como hicimos con la de Michael y Mendel, pero sí se las voy a mostrar, porque ya vi que pues quedaron muchos martirizados con la derivación de la ecuación de Michael. Hay una diferencia entre tragar entero y entender las cosas. Entonces, yo a veces, ¿por qué les explico esos detalles? Porque a mí sí me parece importante que ustedes, como futuros médicos, entiendan las cosas. ¿De dónde salen las cosas? No es que, ¿sí? ¿Ustedes qué creen que cómo me construyó el libro de Strayer? ¿Sí? Llegó Robert Strayer, que ya murió. La edición que ustedes usan es la edición reeditada por Dixonco y colaboradores. Pero el primer Strayer en el que yo aprendí bioquímica, por ahí en los 80, no, pues era otra cosa, ¿no es cierto? ¿Y ustedes qué creen? Que el señor Strayer, Gruber se llamaba, murió, o el señor Albert Leninger, que es el de la bioquímica de Leninger, se sentaron un buen día y al estilo Gabo y dijeron, ¿no? Y empezó a relatar la historia, pues no, así no fue. Tuvo que ponerse a recolectar toda la información de los resultados que habían obtenido otros científicos, más los de él, y fue construyendo ese libro que a ustedes les llega así. Moridito, está todo allí. ¿Sí? Son años de investigación de la humanidad para entender a la humanidad. Porque muy bueno uno saber, ¿no? Cuando llegan y encuentran un conocimiento de algo que ustedes ni idea de cómo funcionaba, eso es placentero o no es placentero. ¿Sí me comprenden? Pues muy bueno, pero eso que hay mucha gente que le gustó corriente a eso, como lo hizo Monod con esto. Entonces, dos estados, la transición es de toda la enzima, o sea, todo o nada. ¿Listo? Y eso explicaba la cinética. La ecuación a la que llegaron, pues sí, era la ecuación de una sigmoide. O sea, que explicaba la cinética. Y además de eso, en la gráfica se puede ver, hay una primera parte de la gráfica que puede ser más cortica o puede ser un poquito más larga, eso depende de la enzima, pero que la velocidad es muy baja. Están empezando
a desplazarse el equilibrio hacia R. Y llega un momento en que con poquito sustrato se dispara la velocidad. Ahí es donde la mayoría de las moléculas de enzima han hecho su transición de T a R. Y ya llega la velocidad máxima. Y en la velocidad máxima, ¿qué sucede? Ya prácticamente todas las enzimas están en R. No todas, porque siempre van a conservar los dos estables. Entonces va a ser a la inversa. Si inicialmente acá teníamos por cada 100 enzimas 98 en T y 2 en R, cuando ya se da la transición vamos a estar al contrario, 98 en R y solamente 2 en T. ¿Por qué? Se dio la transición. ¿Listo? Bueno. Ahora les muestro las diapositivas. Listo. Eso lo hizo Monod en 1965 y lo publicó y toda la cosa. Y lo leyó un señor llamado Daniel F. Kostland. Y Daniel F. Kostland, ya hablamos de Daniel F. Kostland, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál era Daniel F. Kostland? El modelo del ajuste inducido. ¿Sí? Yo no les pregunto por fechas, pero ¿se acuerdan en qué fecha fue lo del modelo de ajuste inducido? Ese era el de Fischer. Ese era el de Fischer. El de la llave y la cerradura. Él contradijo. Porque era más plástico y cuando se activaba el sitio activo, encima ya. Exactamente. Ese es el modelo de ajuste inducido, ¿no es cierto? Perfecto. Ese modelo Kostland lo sacó en 1963, ¿no es cierto? Y Monod saca esto para explicar la cinética, no era para explicar, porque lo de Kostland en el ajuste inducido era para explicar el pegue del sustrato al sitio activo. Lo de Monod no tiene, pues sí tiene que ver con eso, pero lo que él está explicando es la cinética de las enzimas multiméricas, que dan una cinética sismoide. Pues a Kostland no le gustó. Además, pues Kostland era inglés, Monod francés, entonces ¿no? La cosa era compleja ahí. Y Monod dijo, Kostland dijo que Monod era un mentiroso, que había enredado a la gente con lo del alosterismo porque no había tenido en cuenta el ajuste inducido, ¿no? Y es cierto, ¿por qué? Porque pues, prepara el sitio activo, ¿no? Sea el sustrato por el efecto homotrópico o el activador por el efecto heterotrópico, entonces que no haya tenido en cuenta el ajuste inducido. Sí se tiene en cuenta el ajuste inducido, porque precisamente es acomodar el sitio activo para que el sustrato entre más fácil, ¿no es cierto? Bueno, pero eso fue una discusión bioquímica bastante compleja, ¿no es cierto? Los dos eran pues muy respetados, ¿sí? Y eso hizo que en la actualidad existan proteinólogos y cinetistas, ¿sí? Unos kostlandianos, o sea, que están más de acuerdo con las ideas de Kostland, que ya les voy a explicar, y otros monodianos, o sea, que están más de acuerdo con las ideas de Kostland, ¿no es cierto? Bueno, resulta que los dos modelos son válidos, porque son dos formas de ver el mismo fenómeno, y ambas formas lo explican. Entonces, Kostland, ¿qué dijo? Kostland lo que dijo fue lo siguiente. El de Monod me lo entendieron, ¿no es cierto? Pues al menos la concepción general, el modelo no es todo eso, pues es toda la matemática del cuento que ahora les muestro la ecuación. Kostland dijo, miren, la enzima no está en ningún dos estados. Eso es la primera mentira que nos metió Monod. No puede ser mentira porque es un modelo, ¿no es cierto? Eso fue una pelea bastante dura. Entonces digo, la enzima se encuentra en un solo estado. Esto lo sacó Kostland en 1966, o sea, un año después del modelo de Monod. Está en un solo estado. Y entonces, pues no está en equilibrio si está en un solo estado. Y cuando le llega el ligando a una subunidad, entonces la enzima hace esto. Genera un equilibrio entre esto ¿bien? Hay un cambio conformacional en esta subunidad que me afecta a las otras tres, pero levemente. ¿Listo? Ahora,
Eso facilita que a esta se le una más fácilmente el sustrato, la cooperatividad del efecto homotrópico, y entonces se me va a establecer aquí esto. ¿Ya? Ahora estas dos cambian. Y ahora llegó sustrato a esta tercera, entonces nos queda, pues yo lo hago con 4, pero puede ser con 2, con 3, con 5, con 6, con 10, ¿sí? Y entonces nos llega a esto. Y esta está así ya casi redonda. Y al final, ¿qué va a pasar? Nos quedan las 4. Entonces miren que se llega a lo mismo que monótono. Pasamos de un estado con poca afinidad por el sustrato, él no le llamó estado T ni nada de esa vaina, ¿no? A un estado de mucha afinidad por el sustrato y por ende más catalítico. Entonces, a ese se le llama el modelo secuencial. ¿Y por qué secuencial? Pues ahí queda claro. Porque la transformación, o sea, la transición alostérica se va dando paso a paso, su unidad por su unidad. O sea que involucra principalmente a qué? Estructura, cambios en estructura terciaria, ¿no es cierto? Pero la proteína tiene que ser multimédica, ¿no? Y este modelo de Kostland se ve así, digamos que uno diría, ay, pues más sencillo. Pues resulta que el modelo de Kostland, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar la ecuación de Monod. El modelo de Kostland, la ecuación es grandotota. ¿Por qué? Porque en la ecuación del modelo de Kostland hay que explicar esta constante de equilibrio, hay que explicar esta constante de equilibrio, esta y esta. Mientras que en el de Monod solamente hay que explicar matemáticamente una constante de equilibrio. ¿Estamos? Entonces una cosa es la representación gráfica y otra es la matemática. Ambos son modelos. Y ya les expliqué qué es un modelo, es una percepción, una forma de cómo creo yo que están sucediendo las cosas y que lo logro demostrar matemáticamente. Resulta que el modelo de Monod se logra demostrar matemáticamente y me explica la cinética de muchas enzimas alostéricas. Pero el modelo de Kostland también se logra demostrar matemáticamente, así las ecuaciones sean más complejas, y me explica la cinética de otras enzimas. Y resulta que ni el modelo de Kostland ni el modelo de Monod explican la cinética de muchas enzimas. ¿Sí me entienden? Entonces hay unas que se explican con el de Monod, otras con el de Kostland y otras que con ninguno de los dos modelos se puede. O sea que estos modelos no son tan robustos como el modelo de Michaelis-Menten, que el modelo de Michaelis-Menten sí sirve para explicar la cinética de todas las enzimas monoméricas conocidas. Se ajustan a ese modelo, ¿ok? Este no sirve para todas, pero pues es lo que tenemos y es con los modelos que hemos aprendido mucho de muchas proteínas, porque no solamente aplica para enzimas, ¿ok? Hay una cosa importante, y es que cuando cogemos la enzima y la saturamos con efector alostérico, utilizando cualquiera de los dos modelos, ¿sí? Vemos la enzima, está solita, sin ligandos, ¿y qué ligando le vamos a echar? El efector alostérico positivo, o sea, el activador. Entonces el activador le va a pegar en el sitio alostérico y me pone a todas las moléculas de enzima en estado R. De tal manera que apenas yo le echo el sustrato, no hay que hacer transición ni nada porque ya están en R, ni kostlandiana ni monodiana porque todas están en R, entonces funcionan como si fuera una enzima monomérica. Entonces, ¿cómo nos va a dar la gráfica de la cinética cuando saturamos con activador alostérico? Así, nos da una hipérbole, porque es como si tuviéramos una sola unidad de enzima. Y eso es saturando con inhibidor.
¿Hasta allí estamos claros? ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí vámonos a ver las... Bueno, entonces aquí está lo que les acabé de explicar. Entonces, las enzimas alostéricas, condición, pues que planteó inicialmente Monod, son enzimas que tienen estructura cuaternaria, o sea que tienen varias subunidades, y varias es dos o más, ¿ok? Dos o más. Además de eso, esas enzimas van a tener dos sitios: el sitio catalítico, que es el mismo sitio activo, y el sitio regulatorio, que es el sitio donde se va a unir el efector alostérico, y que ya dijimos que ese efector alostérico puede ser positivo o puede ser negativo, o sea, activar la enzima o inhibir la enzima, ¿sí? Esos sitios pueden estar ubicados en diferentes partes dependiendo de qué enzima alostérica sea. Puede estar entre los espacios entre las subunidades o puede estar en otras subunidades aparte que se llaman subunidades regulatorias. Es variable, pero el efecto que van a tener sobre la cinética de la enzima es el mismo, independientemente de en qué lugar esté. Entonces ahí se va a unir la molécula que regula la actividad de la enzima. Hay enzimas alostéricas que tienen activador alostérico. Hay enzimas alostéricas que tienen solo inhibidor alostérico. Y hay enzimas alostéricas que tienen tanto activador como inhibidor alostérico. Y a veces no solamente uno, sino varios. ¿Ok? Eso varía para cada enzima alostérica. Listo. Las moléculas que hacen la regulación son llamadas efectores. Entonces pueden generar efecto homotrópico, ¿sí?, cuando activan sitios o inhiben sitios iguales, o efecto heterotrópico, que ya les expliqué, cuando activan o inhiben sitios diferentes, ¿sí? Entonces, esas moduladores pueden tener actividad como moduladores positivos, activadores, o negativos, inhibidores, y van a exhibir la cooperatividad positiva los activadores, negativa los inhibidores. ¿Ok? Bueno. Entonces los dos modelos, pues ya les expliqué ahí en mis garabatos, son estos dos. El modelo de Monod-Weinand-Changue, que es un modelo de dos estados. ¿Por qué? Porque inicialmente él plantea que la enzima tiene que estar en esos dos estados, en un equilibrio entre esos dos estados. Uno de baja afinidad por el sustrato, al cual se llama estado T, y un estado de alta afinidad por el sustrato, que es el estado R. ¿Listo? Y como dice aquí clarito, todas las subunidades cambian juntas, al mismo tiempo, a la vez, ¿sí? O sea, por eso se llama el modelo concertado. Es un modelo. ¿Cómo hacen para cambiar juntas? Eso depende de las interacciones, pero todas pasan de T a R. Las premisas del modelo de Kostland, ¿cuáles son? Es el modelo KNF, o sea, de Kostland, Nemeth y Filmer, y es de un estado. ¿Qué quiere decir de un estado? Que la enzima inicialmente, en ausencia de ligandos, no está en equilibrio entre los estados, sino un solo estado de baja afinidad por el sustrato. Entonces, por esa razón se le conoce como modelo secuencial, porque va cambiando su unidad por su unidad. Las unidades cambian secuencialmente. Entonces, este involucra cambios en la estructura cuaternaria y este involucra cambios en la estructura terciaria. Entonces, los efectores alostéricos pueden ser activadores o inhibidores. ¿Listo?
En el caso de la hemoglobina, que fue la enzima pues, modelo para estudiar estas cosas, resulta que la hemoglobina se puede explicar tanto por el modelo de Monod como por el modelo de Costan. Una mezcla ahí entre los dos modelos. Pero hay enzimas que sí son estrictamente monodianas, o sea que su cinética solamente se puede explicar por el modelo de Monod, o estrictamente coslandianas, y otras que ni por uno ni por otro. ¿Listo? A lo largo de la historia, pues estoy diciendo que esto fue entre el 65 y el 66, pues aparecieron más modelos, ¿no? Lo que pasa es que pues, ha sido el de Hegel, por ejemplo, que apareció en 1968, lo hizo también para la hemoglobina, y él planteaba que la hemoglobina tenía que estar en 64 estados diferentes. Y esos 64 estados pues, van a estar en equilibrio, o sea que para cada constante de equilibrio hay que hacer la ecuación. Eso, la matemática de ese modelo era una locura, por eso a Hegel no lo escuchan, no lo van a encontrar por allí, ¿no? ¿Por qué? Pues era. Pero por lo que les quiero decir es que ha habido gente pues, que ha seguido trabajando en eso, pero todavía no ha aparecido un nuevo modelo para explicar la cinética enzimática sigmoide. Este es el modelo de Monod. No miren tanto de aquí para acá. Esto básicamente lo que nos está diciendo es que T une ligando. ¿Listo? Y esto nos dice que R es un ligando. Pero el modelo, la esencia está aquí. En la ausencia de ligandos, ¿cómo estamos? En un equilibrio entre T y R. Y miren la flechita del equilibrio. Va más grandota hacia T. A medida que T va ganando ligando, miren que va bajando con la flechita. Va aumentando. Aquí sigue aumentando. Aquí ya se invirtió. Y aquí se invirtió totalmente. O sea, hay más población en R que en. Esa es la transición. Esa es la que vemos en la sigmoide que sube rápidamente. Ya de ahí para allá, si seguimos echando sustrato, nos va a seguir porque llegó a la velocidad máxima y ya no va a aumentar. Entonces, esta pues es la gráfica de unión de oxígeno a la hemoglobina, la cual se puede explicar por el modelo de Monod. El estado T de la hemoglobina uniría oxígeno o de cualquier enzima o proteína, ¿sí? Haría catálisis, ¿sí? Muy lentamente, pero haría catálisis. Esta línea punteada va a llegar a este nivel. ¿Cuándo? Se va a demorar mucho, pero va a llegar, ¿sí? Bueno, que hay algunos sistemas donde no llega, pero digamos que en la mayoría va a llegar. Pero, cuando saturamos, ¿sí? Miren cómo se da. Cuando saturamos con el efector alostérico, miren lo que pasa. Que nos da una sigmoide. ¿Y por qué nos da una sigmoide? Hipérbole. ¿Y por qué nos da una hipérbole? Pues porque todas las enzimas, todas las moléculas están en el mismo estado R. ¿Listo? Este es el modelo de Costan, que en el dibujito uno lo ve más sencillo, ¿no es cierto? Pero, como les digo, hay que explicar cada uno de estos equilibrios matemáticamente, y eso es lo que hace que la ecuación sea, pero es digerible, digámoslo así, pero lógicamente es más choncha que la del modelo de Monod. Y la enzima que está inicialmente en un estado de ausencia de ligandos va haciendo la transición subunidad por subunidad, o sea, de manera secuencial. ¿Listo? Bueno, esta es la ecuación del modelo de Monod, que como él lo hizo inicialmente para la hemoglobina, entonces no medía la velocidad, sino que medía la función de saturación, o sea, qué tan rápido la hemoglobina se saturaba de oxígeno, que es como medir qué tan rápido la enzima me convierte sustrato a producto. Entonces, para entender la ecuación, uno tiene que tener en cuenta L, que me representa la constante de equilibrio entre las dos formas, ¿sí? El estado T y el estado R. ¿Listo? N es el número de sitios de unión, que eso pues en las enzimas alostéricas es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tenga
3 sitios de unión, a que tenga 4 sitios de unión, a que tenga 5 sitios de unión. En el caso de la hemoglobina eran 4 sitios de unión. C es el cociente de las dos constantes de disociación, la Km del estado R por el sustrato, en este caso pues sería por el oxígeno, o la Km del estado T por el sustrato. ¿Listo? Y alfa es la concentración del ligando libre, o sea, del oxígeno libre o del sustrato libre. ¿Cómo se saca eso? La totalidad de la concentración del sustrato que hayamos echado sobre la constante de afinidad del estado R. ¿Y por qué del estado R? Porque el estado R es el que es más afín por el sustrato, o sea que se puede coger y hacer el complejo encima del sustrato más rápido. Y entonces, con eso, teniendo esta información, pues esta es la ecuación del modelo de Monod. Al resolver esta ecuación con los datos que uno tiene experimentalmente, nos damos cuenta que esto nos da una sinusoide. O sea que por eso el modelo pues tiene peso. ¿Sí? Pueden existir enzimas monodianas tipo K. ¿Cómo son las tipo K? La constante catalítica es igual, pero diferencian en las constantes de afinidad, que era lo que les decía acá. Una tipo K sería esto, que esta de T me llegue acá, se demora en llegar a la velocidad máxima, pero llega a la misma velocidad máxima, o sea que las constantes catalíticas son iguales, pero las constantes de afinidad son diferentes. O hay también sistemas monodianos tipo B. En los sistemas monodianos tipo B, ¿sí?, las constantes catalíticas no son, las constantes catalíticas son iguales y las constantes catalíticas son diferentes, aquí quiten este igual porque no es igual, y tienen igual afinidad por el sustrato. ¿Listo? Estas son menos comunes, pero existen, las enzimas allosteric tipo B. Todo esto se explica con la ecuación de Monod. ¿Listo? ¿Cuál es entonces el resumen del modelo de Monod? Es un modelo sencillo de entender, da cuenta del comportamiento de proteínas, miren, proteínas que tienen cinética sigmoide y que son oligoméricas, o sea, no es solamente enzimas. Y se adecua a la acción de tanto activadores alostéricos como inhibidores alostéricos. ¿Qué limitación tiene? Que no explica el comportamiento cinético de aquellas proteínas que tienen cooperatividad negativa. Resulta que la cooperatividad negativa, por más absurdo que nos pueda parecer, existe. Hay algunas enzimas que tienen cooperatividad negativa. Con el modelo de Monod, él no pensó en la cooperatividad negativa, porque la mayoría son de cooperatividad positiva. Pero con el modelo de Monod entonces no se pueden explicar. Pero con el modelo de Kozla sí se puede explicar la cooperatividad negativa. ¿Sí? Bueno, esto es una nota a tener en cuenta. No toda cinética sigmoide es sinónimo de alosterismo. Hay algunas proteínas con cinética sigmoide que no son alostéricas, ¿sí?, y algunas que tienen cinética hiperbólica que son alostéricas, que cuando tenemos un sistema B puro, que las KM son iguales, pero las KK son diferentes. Esas son, digamos, excepciones a la regla. En el modelo de Kozla, entonces, pues Kozla lo primero que resaltó en su modelo fue el ajuste inducido, porque obviamente esa era su carta de presentación, ¿sí? Y entonces el modelo de Kozla, gracias al ajuste inducido, explica tanto la cooperatividad positiva como la cooperatividad negativa, permite la presencia de formas híbridas, lo que vimos, unas unidades en R, otras unidades en T, ¿sí? Él no le llamó RT, ¿no? Ya se escribió después. Explica tanto cooperatividad positiva como negativa, ¿sí? Y entonces algunos creen que el modelo de Monod sería un caso particular del modelo secuencial en el que se explica únicamente la cooperatividad positiva. Pero, en últimas, ¿qué es lo que sucede? Son esos los dos modelos que tenemos
para entender la cinética sigmoide de las proteínas. Ok. A mí no me quedó muy claro lo del tipo B. Tipo V es que las cacas son diferentes, pero las cadenas son iguales. O sea, una vez tienen la misma afinidad, pero no catalizan. La caca de R es mayor que la de T. O sea, T agarra el sustrato con la misma afinidad que R, pero no lo transforma tan rápido, porque está tensa. Mientras que R lo agarra, pero lo transforma más rápido. ¿Ya? Y en la de K sería como al revés. En la tipo K es la que les he estado explicando. Tienen diferentes constantes de afinidad, ¿sí? Pero pueden llegar a la misma constante catalítica. Solamente que la T pues se va a demorar mucho más. Luego, entonces las CACAT son diferentes. ¿Las? Las constantes catalíticas son diferentes. Depende del sistema. Si es tipo K, las constantes catalíticas son iguales. Pero si es tipo B, las constantes catalíticas son diferentes. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver cómo se demuestra, ¿sí?, que esto es real, ¿cierto? Y vamos a ver el caso de una enzima alostérica muy conocida, muy estudiada por un señor húngaro de apellido Kantrovich, que es el que hizo la mayoría de experimentos con esta enzima. La enzima que vamos a hablar se llama aspartato transcarbamilasa. Es una enzima que vamos a ver en detalle al final del curso cuando estemos viendo síntesis de nucleótidos pirimidina. Es la segunda enzima en el proceso. ¿Qué hace el aspartato transcarbamilasa? Agarra ese señor que es el aspartato y lo une con esta que es el carbamilfosfato, ¿sí? Los une y forma esta molécula que se llama carbamilaspartato. Y ese carbamilaspartato, ¿sí?, pasa por 8 reacciones diferentes hasta llegar a formar CTP. ¿Listo? Resulta que el CTP, cuando está en mucha cantidad, si se va produciendo mucho, entonces ¿qué hace? Miren, viene e inhibe a la aspartato transcarbamilasa. Es un inhibidor alostérico de la enzima. Eso es algo que puede parecer extraño, pero es supremamente común en bioquímica, en biología celular, en fisiología. Se le llama retroinhibición, el famoso feedback. ¿Sí? Esa es la retroinhibición. Cuando hay mucho de algo, entonces ese mucho de algo va e inhibe a la fuente para que no se siga produciendo este. Para que me entiendan un poquito más, ese es el principio de los anticonceptivos orales, bueno, y también de la pila y todos estos anticonceptivos hormonales. ¿Cómo funcionan? Las pastas anticonceptivas, pues que tienen estrógenos y progesterona. ¿Sí? Cuando una mujer está en embarazo, ¿qué pasa? Aumenta su producción de estrógenos y progesterona. Entonces, normalmente ese aumento de estrógenos y progesterona, ¿qué hace? Se va hasta la hipófisis. Y en la hipófisis, a las células que producen hormona folículo estimulante y luteinizante, esas células dicen, uy, hay muchos estrógenos y progesterona, o sea que estamos en embarazo. Entonces, esas células dicen, no vamos a mandar hormona folículo estimulante, estamos en embarazo, el útero ya está ocupado, no podemos madurar un óvulo para poder que. Entonces, estamos engañando al cerebro, a la hipófisis, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué razón las pastas anticonceptivas hay que tomárselas todos los días a la misma hora y por el mismo canal? Porque si la mujer se le olvidó un día y se tomó las pastas anticonceptivas 3 horas después, se me olvidó, me quedé dormida y se levantó a las 11 y se la tenía que tomar a las 8. O se la tomó al otro día y como no me tomó la del día anterior, y como no viene ahí más caído por día, ¿no es cierto? No, entonces se toma las 2. ¿No es cierto? Pues resulta que en ese lapso de tiempo en que no estuvo la pasta haciendo su efecto, ¿sí?, las células que producen folículo estimulante dicen, no le está llegando progesterona ni
estrógenos. Entonces le dicen, oh, no estamos en embarazo. Mandan una folícula estimulante, ¿sí? La mujer se tomó las 2 pastas al día siguiente, pero ya el proceso arrancó. Ya madura el folículo, sale del óvulo y termina. Pero si yo estaba planificando con pasta. Malo, ¿no es cierto? Entonces, eso es retroinhibición. O sea, como el producto final, ¿sí? Porque los estrógenos y progesterona los producen los ovarios. Entonces, el producto final está inhibiendo a la fuente inicial, que es la folícula estimulante. Es lo mismo que tenemos acá. O sea, ese ejemplo se lo doy cuando tengan presentes los anticonceptivos. Y además de eso, ¿para qué? Para que entiendan que el proceso de retroinhibición no forma parte solamente de las enzimas, sino de muchos procesos celulares y del organismo. ¿Ok? Bueno, entonces, listo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí tenemos entonces la ruta metabólica, carbamilfosfato, aspartato, nos forma el N-carbanil aspartato, y después de 8 reacciones termina formándose el CTP. Cuando hay mucho de este CTP, entonces este señor va y se le une al aspartato transcarbamilasa y la frena. Bien, ya sabemos mucho, ya para. Eso es básicamente el mensaje. Entonces, aquí tenemos la cinética de la aspartato transcarbamilasa enfrentada al CTP. Entonces, la enzima, si no hay CTP, miren, tiene buena actividad. Pero a medida que vamos aumentando la concentración de CTP, ¿qué le va pasando a la enzima? Empieza a ir disminuyendo la actividad. O sea que eso fue lo primero que hizo Cantrovis y se dio cuenta de que efectivamente el CTP funciona como un inhibidor. La cinética de la enzima sin CTP le daba esto a Cantrovis, una sigmoide, y eso fue lo que lo llevó a estudiar bien la enzima para poder demostrar a qué modelo, con cuál de los dos modelos podía explicar su cinética sigmoide. Entonces, para eso, el tipo se lo tomó en serio y le hizo un estudio completo. Sí. Menos mal fue el celular. Entonces le hizo un estudio muy completo a la enzima. Empezó por conocer quién era la enzima, ¿no es cierto? Estructuralmente. Entonces hizo cristales de la enzima y dilucidó la estructura cristalográfica de la enzima, que es esto que tenemos ahí. Y él llegó a eso, de que la enzima tiene 2 dominios, 2 trímeros catalíticos. O sea, estas 3 bolas amarillas me representan un trímero catalítico. El otro trímero catalítico, ¿dónde está? Atrás de eso. O sea que aquí pueden ver que se ven 4 bolas amarillas, porque le cogieron de otro lado. O sea, son 2 trímeros de las bolas amarillas. ¿Ok? Esos son los trímeros catalíticos. Cada bola me representa ¿qué? Una subunidad. ¿Ok? Y cada subunidad tiene un sitio activo. O sea que ¿cuántos sitios activos tiene la enzima? 6. O sea que la amarilla es la subunidad. Una de las bolas amarillas es una subunidad. ¿Listo? Ahora, ¿y cómo así que la enzima era alostérica? Pues lo que encontró Cantrovis cuando estudió la estructura era que la enzima tenía unas cadenas regulatorias. O sea que los efectores alostéricos, ¿dónde se iban a unir? En las cadenas regulatorias, que son las que están aquí en vino tinto. ¿Y cuántas cadenas regulatorias encontró? 3 dímeros de cadenas regulatorias. Entonces tiene 2 trímeros catalíticos y 3 dímeros regulatorios. ¿Ok? Entonces, así es la estructura de la proteína vista de lado. ¿Sí? Como aparece acá. Entonces, ¿qué hizo él luego? Bueno, él, la primera que logró dilucidar la estructura fue la del estado T. Y la del estado T, pues, no es que fuera fácil, pero digamos que desde el punto de vista bioquímico no era tan complicado. ¿Por qué? Porque él ya sabía que la enzima era inhibida
por CTP. Entonces él necesitaba tener la enzima en estado T para hacer los cristales y luego meterla al difractómetro de rayos X, tomar los datos y hacer la estructura. Lo hace un equipo, ¿sí? Matemáticas al piso, ¿sí? Para eso siempre en un laboratorio de estructura de proteínas. Yo estaba en un laboratorio de estructura de proteínas hace muchos años. Entonces, yo era el bioquímico, yo purificaba las proteínas, ¿no? Y Hidaya, que era un hindú, era el que se encargaba de hacer todos los estudios cristalográficos, ¿no es cierto? Entonces, siempre en los laboratorios vamos, pues no acá en esta parte del mundo, pero en el primer mundo que le llaman, que en el laboratorio el que hace los cálculos matemáticos es el hindú. Son buenísimos y para todo esto computacional son unas flechas. Bueno, entonces, hacer el estado T no era tan complicado. ¿Por qué? A ver, pongámosle lógica. Él ya sabía que el CTP me inhibía la enzima. Entonces, ¿qué hizo él? Saturó la enzima con CTP. Y entonces, si la satura con CTP, el equilibrio va a permanecer ¿en dónde? Hacia el estado T. Y entonces obtiene el estado T. Ya queda una por ahí que otra moleculita en estado R, pero la mayoría van a estar en T. Se forma el cristal y se hace todo el estudio. Así estuvo la estructura cristalográfica del estado T, ¿no? El estado R, como ustedes lo ven aquí, esta es la estructura cristalográfica, no fue tan fácil para él hacerlo, aunque se utilizó un método muy pijín. Este es el estado de R. Vean claramente lo que decía Monod, que la enzima, en ausencia de ligandos, como está allí, permanecía en dos estados conformacionales distintos. En este ejemplo de la aspartato gamma transcarbamilasa podemos ver eso. ¿Esto es igual a esto? Definitivamente no. Uno puede ver las diferencias. Este hueco central, ¿sí? Miren que aquí se ve esta otra bolita del dímero regulatorio, acá ya desapareció. Aquí se ven estas otras dos que acá ya no se ve, por acá se ve. O sea, uno puede estarle buscando a eso diferencias y, o sea, no son iguales. O sea que para el caso de la aspartato transcarbamilasa, Monod tenía razón. La enzima está en un equilibrio entre dos estados conformacionales distintos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hizo él para obtener el estado T? Pues muy sencillo. Entonces él se dio cuenta que este compuesto de acá, mírenlo bien, es el estado de transición del sustrato. Esta es una enzima que utiliza dos sustratos. Entonces el estado de transición, ¿qué es esto? Pues ya los tiene unidos para ahora sí sacar el carbamilaspartato, ¿sí? Entonces él se dio cuenta que existía esta molécula, el N-fosfanacetil L-aspartato, el PAL. Y se puso a analizar que PALA era parecido a eso. ¿Te parece o no? Solamente que aquí este carbono tiene dos hidrógenos, ¿sí? Entonces utilizó este señor. Ahí viene como que inhibidor competitivo. Entonces este, como se parece tanto acá, hace los mismos contactos que hace el estado de transición, o sea que la enzima adquiere la conformación R, pero no puede transformar el sustrato a producto, o sea que se queda petrificada en R. Entonces, como se queda en R, la cristalizó y lo que les estoy mostrando aquí pues es el resultado de eso. Entonces aquí tenemos un trímero catalítico y de este trímero catalítico, acá está, este no sirve para repasar, el sitio activo. Entonces ahí en ese sitio activo, miren, aquí está el palo, ¿sí? Que es el inhibidor competitivo. No es el sustrato, él no la podía cristalizar con sustrato, porque a la enzima y le entra el sustrato al sitio activo, inmediatamente ¿qué hace? Lo transforma a producto. Entonces este es el inhibidor. Y entonces miren, estudiaron el sitio activo. Les dije que el sitio activo tenía entre 4 a 8 aminoácidos. ¿Cuántos tiene?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que ese sitio activo estaba asequible al solvente, miren dónde está. ¿Eh? Que ese sitio activo, la mayoría de los aminoácidos eran hidrofílicos, miren. Glutámico 231, arginina 167, histidina 134, treonina 55, treonina 53, serina 80, lisina 80. ¿Sí? O sea, todos esos ya sabemos son aminoácidos polares, unos con carga total, otro con carga parcial, esos son polares. Y que esos aminoácidos en la estructura lineal de la proteína, ¿sí?, estaban distantes, pero que cuando formaban el sitio activo quedaban cercanos. Ahí lo pueden ver. Glutámico 231 y treonina 55. Definitivamente hay una distancia grande entre el 231 y la 55. Entonces, bueno, eso también nos sirve para repasar la estructura del sitio activo. ¿Ok? Estos dos que aparecen son los de la catálisis, ¿sí?, los que aparecen en este recuadro. Bueno, entonces él utilizó el PALA para mantener la enzima en R y pudo hacer la cristal de la enzima en R, y utilizó el CTP para cristalizar la enzima en estado T, ¿sí? Bueno, tuvo que bloquear unas cisteínas que tiene con este parahidroxilo espuriletoato para que no se rompiera la asociación del zinc con la cisteína, pero este es un detalle menor. Y entonces, si a esa enzima se le hace la cinética normal, sería la línea en negro, ¿listo? Sin activador alostérico. Si solamente hiciéramos la cinética del estado T, notaría esto por acá, y es un sistema K. Y si solamente hiciéramos la cinética del estado R, pues llegaría rapidito acá y miren que da una hipérbole, es la teórica. ¿Cómo se podría llegar a hacer la cinética del estado R aquí? Saturándola con activador alostérico, pero resulta que no tiene activador alostérico. Entonces, Kantovic, uno de los estudios que hizo, bueno, si el CTP la inhibe, ¿no será que el ATP la activa? Y entonces hizo este experimento para darse cuenta de eso. O sea, lo que yo quiero que entiendan ustedes con esto es que lo que conocemos es el resultado de que hay gente que se ha quemado las pestañas, pues, dándole corriente a esas cosas, y que a veces no se valora eso. Ay, bioquímica, no, ¿es cierto o no es cierto? Ay, biología celular. Médico que no conozca bien una célula maneja taxi. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, ya, yo sí me hago culto al desarrollo del conocimiento, porque me parece que ahí es donde los humanos somos valiosos. Allí, en el desarrollo del conocimiento. Para cosas buenas, para cosas malas, también, pero ahí es donde somos valiosos. Entonces, él hizo el ensayo. Bueno, si el CTP me inhibe la enzima, aquí nos damos cuenta, él hizo una cinética poniendo 0.4 milimolar de CTP y obviamente la enzima se inhibe, que es la línea en rojo. Si el desplazamiento es hacia la derecha, se inhibe. ¿Por qué? Porque quiere decir que para llegar a la velocidad máxima necesita más concentración de sustrato. ¿Listo? Y entonces digo, no, pues voy a echarle ATP a ver si se activa. Y hizo la cinética con ATP, miren lo que encontró. Para medio lograr algo de activación, que no es mucha cosa, tuvo que utilizar 2 milimolar de ATP, o sea, 5 veces más de lo que utilizó de CTP para inhibirla. Entonces, ¿a qué conclusión llegó? No, el ATP no me activa la enzima, o sea, la enzima nomás tiene inhibidor alostérico, no tiene activa. ¿Ah? No, sí, pero es la cantidad. ¿Sí me entiendes? Si tengo que echarle 5 veces más de lo que he hecho de CTP para que se medio active, pero es que es prácticamente nada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que el efecto no es por alosterismo, es por cualquier otro artefacto, pero no. Pues
¿Estamos? Entonces, él dijo, bueno, ajustemos esto a un modelo y lo ajustó entonces al modelo de Monod. Y entonces encontró esto, miren, que la relación, la constante de equilibrio, que es la relación de moléculas de enzima en estado T sobre moléculas de enzima en estado R en el modelo de Monod, ¿sí? Le daba, que es la línea que está en negro, le daba una constante de equilibrio de 200. ¿Qué quiere decir? Que cuando no tenía inhibidor alostérico, entonces por cada 200 moléculas que estaban en estado T, había una en estado R. Eso es lo que me quiere decir un L de 200. ¿Sí? Porque es la relación de las dos concentraciones. Si me da 200, pues esa es la más fácil, 200 a 1. Cuando le echaba CTP, que la inhibía, hacía el L, y miren lo que daba el L, 1250. O sea, la relación entre la concentración en el estado T sobre la concentración en el estado R subía a 1250. ¿Qué quiere decir? Que por cada 1250, prácticamente 6 veces más que acá, de estado T había una en R. Eso le demostró a él que efectivamente el CTP era un inhibidor. Y cuando hacía con ATP, poniendo mucho, entonces daba 70. O sea, sí aumentaba un poquito el número R, pero nunca en esta proporción. Entonces, eso también le sirvió para lo mismo. Y para decir entonces que la enzima se comportaba, o se podía ajustar al modelo de Monod. ¿Estamos hasta aquí claros? ¿Sí o no? Bueno, entonces, como les dije, el alosterismo es la principal forma de regulación de la actividad enzimática. Pero hay otras formas de regulación de la actividad enzimática. Debemos introducir a esta para que continuemos en la próxima clase. Entonces, las otras formas son, por ejemplo, las isoenzimas. ¿Qué quiere decir isoenzimas? Iso igual o misma, ¿sí? Enzimas iguales. ¿Cómo es eso de enzimas iguales? Sí. Enzimas que catalizan la misma reacción, pero sus constantes cinéticas son diferentes. ¿Ya? Tienen KM, KK distintas, pero catalizan la misma reacción. ¿Listo? Y entonces están ubicadas en órganos distintos, porque dependiendo del órgano, así mismo necesitaría esa enzima. Resulta que para prácticamente todas las enzimas que conocemos, bueno, no para todas, pero para muchas de las enzimas que conocemos, se conocen isoenzimas. ¿Sí? Hay muchas isoenzimas. Y eso es buenísimo porque esa es una de las estrategias para hacer diagnóstico utilizando enzimas. Entonces, miren, hay una que se llama la creatinfosfoquinasa. Entonces, la creatinfosfoquinasa, CPK, agarra la creatina más ATP y forman creatina fosfato más ADP. La creatina fosfato guarda energía. Esta reacción es completamente reversible. Entonces, cuando el músculo necesita energía rápido, ¿a qué le echa primero mano? Al ATP que hay disponible. Pues resulta que el ATP que hay disponible por lo general es muy poquito. Que el ATP se produce, se gasta, se produce, se gasta. Entonces, eso no alcanza ni para segundos. Entonces, ¿qué hace el músculo inmediatamente? Le echa mano a la creatina fosfato. ¿Listo? Hace la reacción al contrario, le pasa el fosfato de la creatina al ADP, produce ATP, y mientras eso arranca a hacer glicólisis y ya pues con eso va solucionando el problema. Pues resulta que la CPK es una enzima dimérica. Tiene dos subunidades.
¿Listo? Entonces las dos unidades no son exactamente iguales, tienen diferencias en algunos aminoácidos. Entonces, la que se descubrió en cerebro tiene dos unidades iguales, igualitas. Y entonces a esa se le llama la CPK-BB. La que se descubrió en músculo estriado esquelético también tiene dos unidades igualitas que se les llamaron MM. Hay CPK-BB, hay CPK-MM, ¿sí? Y resulta que el músculo cardíaco, el 70% más o menos es CPK-MM. Pero hay un 30% que es CPK-MB. O sea, tiene una subunidad de la MM y una subunidad de la BB, del 30%. El músculo cardíaco. Y son isoenzimas. Las tres hacen lo mismo, esta reacción. Resulta que a una persona le da un infarto. Le dio el infarto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un infarto? Del miocardio o de cualquier tejido. Porque los infartos no solamente dan al miocardio, ¿no? Dan a cualquier tejido. ¿Qué es lo que pasa? Se mueren células. Y si una célula se muere, se rompe. Y si se rompe, todo lo que hay dentro de la célula cae al medio. Y si cae al medio, termina cayendo ¿a dónde? A la sangre. Entonces, si a la persona le da el infarto, inmediatamente se le manda a medir niveles de CPK total. CPK total, que es medir todas estas que van en sangre. Y se le manda a medir CPK MB. Y se hace la relación. Si la CPK MB en comparación con la CPK total está alta, póngale la firma que fue un infarto. Entonces nos sirve esas isoenzimas para hacer diagnóstico. ¿Estamos? Entonces, isoenzimas son enzimas que catalizan la misma reacción, pero con diferentes constantes cinéticas. Y hay muchas isoenzimas. La próxima clase les termino de hablar de las otras isoenzimas.